Subí el shofar, pero no lo toqué, miren. Bueno, vamos a dejárselo. Hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Es un día de bendición. ¿Cuántos creen así? Damos bienvenida a todos en esta hora. También nos acompañan y esperamos, ¿verdad?, que no sea una visita, sino sea para quedarse. Samuelito, Dios te bendiga, Sammy. Dios le bendiga también a su esposa, ¿verdad? Y cada uno de ustedes sean bienvenidos también, hermanos. Vamos a comenzar el tema de esta mañana, la palabra que el Señor nos dio para la iglesia. Entonces, creo que esa es, ¿verdad? Ok. Este es el tema, hermanos. Acepta el pacto con Dios. Vamos a orar y que el Señor nos ayude en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta mañana por la bendición que nos das de reunirnos, de tener vida, de tener, Señor, a pesar de la salud y a pesar de los obstáculos, tener la oportunidad de venir a adorarte, de venir a exaltar tu nombre. Gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús te pido que me des palabra tuya, Señor, y que esta palabra sea edificante, sea confortante, que sea de edificación, de consolación, Señor, que sea una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Danos entendimiento para comprender tu palabra, que podamos recibir de parte tuya sabiduría y revelación. Amén. Bien, pues el día de ayer comencé un tema, hermanos, que le titulamos Acepta el pacto con Dios. Le había puesto estableciendo pactos, porque en Génesis capítulo 6, verso 18, que lo estuvimos viendo ayer, esto que voy a mencionar ahorita es solamente una recapitulación, es solamente un resumen de lo que vimos ayer, lo que en un momento dado, ¿verdad?, el apóstol le llama recoger espigas. Dice Génesis 6, 18, mas estableceré mi pacto contigo. Dios tiene un interés muy especial en establecer un pacto con nosotros. ¿Cuántos creen eso? Dios quiere establecer un pacto con nosotros, pero habría que ver qué significa la palabra establecer y qué significa la palabra pacto. ¿Sí? Porque dice, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces, aquí tengo, ¿verdad?, lo que significa establecer y lo que significa pacto. Ayer lo hablamos. Establecer, hermanos, es levantar o levantarse. Dios se levanta y se acerca al ser humano a pesar de nuestra condición y a pesar de nuestros errores. El Señor se acerca a nosotros y entonces Él inicia la acción. Él inicia una acción. Él es el que inicia un pacto. No somos nosotros los que iniciamos ese pacto, sino que Dios en su misericordia nos ha escogido, nos ha elegido para hacer un pacto con nosotros. Y entonces, al levantarse, el Señor establece, confirma, Él hace que algo sea válido. Por ejemplo, Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Él resucitó al tercer día y ahí Dios hizo un pacto con la humanidad. Todo el que crea en Jesucristo será salvo. Todo el que crea en Jesucristo y lo reciba en su corazón va a tener vida en abundancia. Eso significa que va a tener paz, gozo, alegría,
¿sí? Que va a tener bendiciones, vida en abundancia aquí en la tierra, pero vida eterna cuando muramos, cuando partamos de esta tierra. Y eso se hace válido, hermanos, cuando Dios establece ese pacto. Entonces, el pacto, hermanos, pacto, la palabra pacto significa seleccionar. Tal vez nosotros no lo entendemos, pero es que Dios ya nos seleccionó. Antes de que naciéramos, Samuelito, antes que naciéramos, ya Dios nos había escogido. Fíjese, ya nos había predestinado. ¿Para qué? Para que lo buscáramos, para que le sirviéramos. Por eso el Señor, ¿verdad?, despierta el interés en nuestro corazón. Mire, si una noche usted está en su casa y dice, ¿cómo necesito a Dios? No hay nadie que me pueda ayudar. Ya probé alcohol, ya probé drogas, ya probé amor de hombre, de mujer, ya probé todo eso y nada me trae paz. Entonces el Señor empieza a hacer sentir en nuestro corazón el deseo de acercarnos a Él. Y Él dice, sí, yo quiero darte eso, pero necesitamos establecer un pacto. Yo he establecido un pacto, acéptalo. ¿Entiendes? Y hacer pacto, hermanos, es hacernos aliados de Dios. Cuando nosotros no hemos hecho un pacto con Dios, somos aliados, sí, pero de las tinieblas. O sea, a ver, no se vaya a ofender. No hay un ser humano que, no hay pues aquí términos medios, ¿me entiende? Por ejemplo, usted va a comprar o dice, quiero la carne asada, o quiero un pescado, pero lo quiero frito. ¿Pero cómo lo quiere? ¿Bien frito? ¿Término medio? ¿O crudón? Entonces, no hay términos medios pues acá en Dios. Dice el Señor, o estás conmigo, o estás ¿qué? O estás contra mí. Ese es el detalle pues, que el ser humano dice, no, yo ni con Dios, pero tampoco con el diablo. Entonces necesitamos entender, hermanos, que el Señor quiere hacer un pacto, quiere hacer una alianza con nosotros, una confederación. Confederación significa que quiere que seamos socios de Él. ¿Cómo socios? En el reino de Dios. Mire qué humildad de Dios, que nos toma en cuenta para que seamos socios de Él, para que trabajemos juntamente con Él, pues. ¿Entiendes? Pacto significa acordar, hacer acuerdos, hacer alianza. El pacto implica o incluye promesas. Entonces ayer hablé acerca de el pacto de Dios con Noé. ¿Se acuerdan de Noé? ¿Cuál Noé? Porque a lo mejor usted dice, sí, ahí vivía al lado de la casa. ¿Qué Noé estoy hablando? El del diluvio, ¿verdad? Ese Noé, después que pasó el diluvio, hermanos, y que multitudes de gente murieron, animales y todo eso, Dios hace un pacto con Noé. Dios toma la iniciativa. Por eso le decía, no es que nosotros encontramos a Dios, sino que Dios nos encontró a nosotros. No es que nosotros elegimos a Dios, Dios nos eligió a nosotros. Dios despierta en nosotros el anhelo de buscarlo. Entonces Dios toma la iniciativa, eso lo vimos ayer. Él provee salvación personal, nos salva a nosotros. Por eso le decía, hermano, no espere a que se convierta su esposo o su esposa o sus padres. Comience usted, que al ratito vienen ellos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque eso le incluye la salvación, digo, el pacto. Hacer un pacto con Dios, hermanos, va a proveer salvación personal a mi vida. Y entonces, eso incluye, fíjense lo que incluye el pacto con Dios. Incluye a nuestra familia, a nuestra descendencia. La descendencia son aquellos que todavía no han nacido. Los nietos, aunque algunos ya tenemos nietos, pero no tenemos bisnietos. Incluye también a los bisnietos. A los tataranietos. ¿A quién más? A los tataranietos.
Y así, hermanos, entonces, incluye nuestras pertenencias, incluso, hermanos, la tierra. ¿Cuántos estamos entendiendo? Contiene el pacto con Dios, el pacto de Dios con Noé, contiene promesas de vida, porque le dijo el Señor, mira, cuando haya nubarrones y comience otra vez a oscurecerse el cielo, seguramente que Noé se iba a asustar, ¿verdad? Porque iba a pensar que hay otro diluvio. Y le dice al Señor, pero ya no voy a acabar con la humanidad, ya no voy a volver a enviar otro diluvio, sino que voy a poner acá una señal. ¿Y cuál va a ser la señal? La señal de un arco iris. El Señor quiere hacer un pacto con nosotros. Hermana Nicolasa, el Señor quiere hacer un pacto con usted. Por eso vino del color del pacto. Cuando le vi, me acordé de esto. Porque digo, ¿cómo es el Señor? Parece coincidencia, pero no. Es que hoy el Señor le trajo para que usted acepte este pacto que Dios hizo con nosotros. ¿Me explico? Y entonces, pero no implica inmunidad, decíamos ayer en la noche. Es decir, que va a haber tormentas, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos de dificultades. Pero dice el Señor, pero cuando el cielo se ponga oscuro, cuando parezca que va a haber tormenta, porque se escuche el prum, ¿verdad? de los truenos, entonces va a aparecer la señal, la marca distintiva, la garantía, porque esta señal es una garantía de que Dios ya no va a destruir la tierra. Entonces, si nosotros recibimos el pacto, recibimos, hermanos, hacemos un pacto con Dios, que lo hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aunque vengan dificultades, aunque vengan enfermedades, aunque pasemos momentos difíciles, el Señor, hermano, nos garantiza que Él no se va a olvidar de ese pacto. El pacto que Dios hace es eterno. ¿Me entienden? Por ejemplo, el matrimonio, hermanos, es un pacto. Con todo respeto a los que me escuchen por el Facebook, hay gente que olvida el pacto y abandona a la mujer de su pacto. La deja o lo deja. Y se olvida del pacto, pero Dios no se olvida de un pacto. Imagínense que ahorita, no sé ustedes, pero cuando empieza a llover, ¿qué es lo que aparece entre las nubes? Qué bonito. Y dice, mira el arcoíris, dicen los niños. Hasta en la fecha, hasta hoy, todavía ese pacto que Dios hizo con Noé permanece. O sea que Dios no anda diciendo una cosa y luego dice otra como la chimoltrufia, ¿verdad? Sino que Dios, si promete estar con nosotros, Él va a estar con nosotros. Lo que sí no nos prometió Dios es que no vamos a pasar por agua, no vamos a pasar por el fuego. Él no prometió eso. Vamos a pasar por aguas, vamos a pasar por el fuego. Pero ¿qué dice? Aunque pases por las aguas, no te vas a hundir. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar, ni la llama arderá en ti. Pero no está hablando literalmente. Vamos a ver si es cierto. Y se mete en el moteo ahorita y no sabe nadar. Vamos a ver si es cierto lo que dice el Señor. Y se prende fuego. Eso no es literal. Está hablando de manera espiritual, de manera figurativa. Entonces, hermanos, el pacto es un compromiso. Esto que Dios hizo con Noé. Entonces, hermanos, el pacto fue con Noé. Y el nombre de Noé significa reposo, significa tranquilidad, significa paz, quietud, calma. O sea que el Señor, por medio de este pacto, hermanos, mire lo que le voy a decir, que por medio del pacto Dios quiere traernos paz. Nos quiere traer gozo. Amén.
Entonces, y el arca donde Noé se metió, hermanos, representa a Jesucristo. El arca es Jesucristo. El arca es la salvación. El arca, hermano, también representa a la iglesia. Porque mire, anoche le decía, hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque hay gente hipócrita. Sí, hay mucha gente, hermanos, que cometemos errores estando dentro de la iglesia. Si gusta apagarlo porque está muy caliente. O no apagarlo, sino salir del... Entonces, y es cierto, hay gente, hermanos, en las iglesias que cometemos errores. Porque estamos siendo perfeccionados todavía. ¿Me explico? Ninguno en una iglesia es perfecto, pero tampoco el pastor. Pero la iglesia, hermanos, es la novia de Cristo, fíjese. ¿Cómo es? De la congregación sale la novia de Cristo. Entonces, no podemos amar a Cristo y aborrecer a su novia. ¿Verdad que no? El que ama el árbol, ama su fruto. El que ama la vaca, bueno, ama los becerritos. ¿Así es o no es ahí? Alguien se casó con alguien que tiene hijos ya, que tuvo hijos antes de él o de ella. Ni modo. Cuando lo aceptas, dice, pues también amo tu hijo o tu hija. Pero es un ejemplo nada más, ¿verdad? Ahora, el que ama a Cristo tiene que amar también a la iglesia. Estoy tratando de decir, hermanos, que en este pacto de Dios con Noé y el pacto de Dios con nosotros por medio de Cristo es un compromiso perpetuo. Bueno, entonces hoy vamos a hablar del pacto con Abraham. Ayer hablamos del pacto con Noé. El pacto de Dios con Abraham, para los que tal vez se los mande, se me olvida a veces mandarlo al grupo. El pacto de Dios con Abraham incluye, hermanos, galardones, riquezas. Pero esas riquezas no solamente hablamos de dinero, no solamente hablamos de cosas materiales, sino se está hablando de riquezas, ayúdenme, espirituales. Porque, hermano, dígame usted si la paz la puede comprar usted en algún lugar con dinero. ¿Verdad que no? No la da el alcohol. Le platico porque cuando yo estaba con un chamaco, pues, y cantaba yo con un grupo de aquí de Cunduacán que se llamaban Los Batters, y yo me tenía que comprar una pachita, ¿cómo se llama? Sí, pues una pachita de presidente. ¿Para qué? Para calibrarme y empezar a bailar delante de la gente y hacer mi show. Y eso me traía alegría, según. Pero ya cuando se pasaba el efecto, otra vez andaba yo. Porque ese era pasajero. Porque hay cosas, hermanos, que nunca van a llenar nuestro corazón. Pero las riquezas que el Señor nos ofrece cuando hacemos un pacto con Él, hermanos, esas riquezas no se pueden comprar con ningún dinero, con ninguna cantidad. La paz que Dios da es una paz, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento, el gozo, la alegría. No necesito droga, no necesito baile, no necesito ir a algún lugar y, ay, cómo estoy aburrido, cómo estoy triste, porque hoy no hay nada que hacer. ¿Cómo no? Hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que alabar al Señor. Usted tiene para adorar al Señor. Hay cosas que hacer y, ¿verdad? Y recibir de esas riquezas que Dios ofrece. Ya lo vamos a ir hablando a medida que entremos a ese punto. Si hacemos un pacto con Dios, antes de seguir, hermano, ahora que tuvimos esta actividad, el Señor me hablaba por medio del apóstol José Antonio y me decía que el Señor me había llevado a ese lugar, pues allá ¿qué día fue? No me acuerdo. Viernes. Me dice el Señor que Él te trajo hoy acá para hacer un pacto contigo y para establecer un pacto contigo. El pacto que hizo con Abraham
se hace vigente en ti. Y entonces eso a mí me llegó, hermanos, bastante, y también me puso a pensar. Porque si Dios ha hecho un pacto conmigo y yo lo acepté, eso quiere decir que todos los que están bajo esta cobertura, la cobertura mía, pues, entonces también deben aceptar ese pacto con Dios. ¿Me explico? Entonces, si hacemos un pacto con Dios o aceptamos ese pacto que Dios hizo con Abraham, entonces va a haber protección. Amén. Va a haber multitud de descendencia, va a haber herencias de bendiciones. Hermanos, el pacto con Dios requiere fe, porque, hermanos, hay cosas que nosotros tenemos que aceptar por la fe. Por ejemplo, al ratito vamos a hacer algo, si Dios lo permite. Vamos a salir los varones que puedan, y los demás se van a quedar acá, y las hermanas, porque aquí se van a quedar alabando al Señor. Y voy a salir para esos terrenos que están atrás y vamos a ir a orar por ellos. Dice la Biblia que todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Aparte de eso, tiene años que estamos orando por esos terrenos. ¿Cuántos han estado orando por eso o no lo saben? Hemos estado orando por esos terrenos. Entonces vamos a salir, porque hace unos días, hace como 15 o 20 días, el Señor estaba orando y el Señor me puso en mi corazón. Fíjense lo que le estoy hablando. Estoy hablando de esto, de la fe. No sé si se alcanza a ver. Pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estar convencido que algo es cierto. Y estaba orando, hermano, cuando el Señor, acá en mi corazón, puso ¿cómo se llama? Puso algo, pues. Y me dice, comienza a limpiar esos terrenos. Y yo hablé con un señor, le digo, límpiame esos terrenos. Él me había dicho que me iba a cobrar 600, digo 1000. Yo le digo, no seas así, es mucho. Porque a veces uno regatea. Pero me acordé de David, que cuando es para el Señor no hay que regatear, hermano. Cuando es para el Señor no hay que decir, oye, déjame lo más barato. Oye, no seas así. Mira, cuando es para el Señor, entonces le digo, ya luego le digo, está bien. Y entonces fue y limpió algunos pedazos para que podamos entrar. Y demos, ¿qué cosa es esto, hermano? Pasos. ¿Pasos de qué? De fe. Vamos a dar un paso, o 2, 3, no sé cuánto vamos a dar ya, pero vamos a ir. Y vamos a orar por ese terreno, para que el Señor, hermanos, vea nuestra fe. Escucha lo que le voy a decir. Ahora, Dios puede dárnoslo, y también Dios puede no darnos. Hace tiempo, cuando comenzamos con la iglesia, le decía a los hermanos, teníamos los cultos en la casa de un hermano, que enfrente había un terreno grande enfrente de donde estábamos. Y le digo, hermano, ¿ya vieron ¿cómo se llama? La van que tenemos. Es una van para que entremos todos y podamos ir al río, podamos tener retiros. ¿Lo ven, hermano? Y algunos así como que llevándome la baja, pues. Me hacían así, ¿no? Dice, amén, hermano. Y le digo, pero sí lo ven, hermano. Amén, decía. Y entonces, hermano, como al mes me llamó un hermano, acá están vendiendo una van. Yo tuve una van roja, grandota. Nada más que como íbamos a un bautizo, hermano, fuimos, pero a la mera hora los hermanos no fueron. Yo dije, ¿para qué queremos una van si no van a ir? ¿Para qué quiero una van si no van? Entonces yo dije, pues, bueno, la cosa es que, hermanos, se requiere fe. La fe, no andamos por vista, pues. Yo no tengo dinero para pagar ese terreno. Ustedes tampoco. Pero ¿sabe qué? El Señor lo puede hacer. Entonces vamos a dar los pasos de fe al ratito. El Señor, si hacemos el pacto, si aceptamos el pacto de Dios con Abraham, que Dios hizo con Abraham y que está haciendo con nosotros, entonces nos da sentido de pertenencia. ¿Cómo? Él es mío, Dios es mío, por eso digo Dios mío. Pero yo
también soy de Él. Amén. Entonces, eso es lo que pasa en un pacto. Implica renuncia. Hay que renunciar, hermanos, a cosas. Hay que renunciar hasta, no a la familia, sino a la herencia biológica, a la herencia genética. El Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Es decir, renuncia a la genética de maldición. ¿Cómo de maldición? Sí, porque en la familia de Abraham, hermanos, habían brujos, hechiceros. Ay, ¿cómo lo sabe, pastor? Porque Ur de los Caldeos era un lugar donde había idolatría, ocultismo, hechicerías. Ur de los Caldeos, donde vivía Abraham. Por eso el Señor le dice: sal de tu tierra. Implica renuncia. ¿Me está entendiendo? Quiere decir que para Abraham más bien, para Abraham era normal ir a un brujo, ir a hacerse unas, ¿cómo se llaman? Unas limpias, ensalmarse. ¿Cómo? Despojarse. Sí, tenía que despojarse de todo eso. Tenía que renunciar. Porque a veces no renunciamos a eso, hermano. Yo ya se los he dicho muchas veces. Te sientes mal, mira, pásate un huevo así, ¿cómo se llama? Crudo, y luego te pones tal cosa, y luego consigues la hierba tal, y luego acá, y dice: ¿y de dónde vienen todos esos conocimientos? ¿Saben? Sí sabe usted que nuestros antepasados curaban con pura hechicería. O sea, dicen: sí, pero es que antes se usaba lo natural. Sí, porque usaban hechicería. Usaban cosas de la naturaleza y hacían sus brebajes y sus pócimas. Y entonces, y todo eso lo transmitieron a sus hijos. Y de sus hijos pasaron a sus otros hijos y luego llegaron hasta nosotros. Y nosotros lo practicamos como si fuera algo inofensivo. Pero seguimos nosotros en Ur de los Caldeos. Entonces, si yo hago un pacto con Dios, tengo que renunciar a muchas cosas. No sé cuántos me están entendiendo. Ok, todavía no estoy entrando bien en el mensaje, solamente le estoy mencionando los puntos que voy a tocar. Hermanos, se sella con un sacrificio. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Ese fue el sacrificio más grande jamás habido en la historia. Y resucitó al tercer día. El pacto de Dios, hermanos, con Abraham implica o incluye la descendencia. Hay promesas para la descendencia y hay promesas para nosotros personales. Entonces vamos a iniciar. Hace rato le dije que iba a iniciar, ¿verdad? Bueno, le digo cuánto llevo para que usted, hermano, no se me le pongo no se me aburra, porque si le digo no se aburra, se va a escuchar mal, ¿verdad? Génesis 15, 18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Quién tomó la iniciativa, hermanos? Aquí. Dios. Dios tomó la iniciativa. Dios le habló a Abraham para hacer un pacto con él. Abraham significa padre excelso, gran padre, o padre es alto, ensalzado. Nuestra descendencia, hermanos, es importante para Dios. Por eso dice: a tu descendencia daré esta tierra. Y yo pregunto: ¿quién no ama a sus hijos, hermano? Si el hijo le pide algo, usted ve cómo le va a hacer y se lo da, ¿verdad? ¿Me das permiso para ir al cine?, dice mi hija. Sí, pero llévame. Bueno. Entonces, nuestra descendencia es importante para Dios. Por lo tanto, hermanos, debe serlo para nosotros también.
aun cuando no hayan nacido todavía. Debe ser importante, es decir, que por medio del pacto, hermano, nosotros estamos trayendo una bendición grande. Mire, cuando nosotros aceptamos el pacto con Dios, estamos poniendo un cimiento. Y el cimiento es para que sostenga, hermanos, todo lo que se edifique, todo lo que se construya. Van a venir los hijos, los nietos, los bisnietos. Y entonces el padre, hermanos, al hacer un pacto con Dios, una madre cuando hace un pacto con Dios, cuando acepta ese pacto con Dios, hermano, está poniendo el cimiento. Mis hijos van a tener un buen futuro. Mis nietos van a tener un mejor futuro. Mis bisnietos también van a alcanzar la bendición, hermanos. Entonces, aparentemente, Abraham no recibiría, porque si usted lee la historia de Abraham, hermanos, usted va a ver que aparentemente Abraham durante su vida sí tuvo riquezas y todo, pero el hijo lo vino a tener a los 100 años. Ya cuando estaba viejito. Sara vino a tener su hijo, hermano, cuando ya tenía, ¿cuántos? 90 años. Pero Dios le prometió y Dios se lo cumplió. Entonces, pero el asunto aquí, hermanos, es que él estaba asentando los cimientos para que su descendencia edifique. Porque un padre, hermanos, debe poner el hombro para que sus hijos sean más grandes que ellos. Yo nunca olvido que mi padre me decía, cuando estaba yo chamaco, pues, hijo, tú tienes que ser mejor que yo. No sé si lo he logrado y la verdad creo que me falta mucho, pero digo, súbete aquí en mi hombro, porque así son los padres. Los padres deben poner en los hombros para que sus hijos puedan alcanzar otros niveles. Los hijos tienen que crecer más que nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el pacto con Dios, hermanos, incluye promesas que nos hablan de ensanchamiento, porque dice el Señor aquí, mire, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Desde dónde? Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces, habla de ensanchamiento. Abraham había vivido en tiendas, pero los planes del Señor eran mucho más grandes de lo que él esperaba. Tal vez muchos de nosotros decimos, bueno, aquí donde estoy viviendo estoy tranquilo. Dios tiene cosas más grandes que esas. Pero primero lo que el Señor tiene que ensanchar es el corazón. Tiene que ensanchar nuestra mente. ¿Ensanchar qué es, hermano? Agrandarlo. Porque si nuestro corazón no se agranda y queremos nosotros, hermanos, por ejemplo, extendernos hacia allá, y yo en mi corazón soy, ¿cómo se dice? Estrecho. Y digo, así está bien. Yo una vez así, casi le profetizé a un hermano, hermano, el Señor te va a dar tu casa de, ¿cómo se llama? De material, hermano. ¿Lo cree? Pues como estábamos todos, amén, dice. Pero luego, en una plática dice, ¿para qué voy a poner material en la casa? ¿Para qué le voy a poner blog? Que sigamos viviendo así. ¿Para qué? Para que venga otro y luego ese disfrute todo lo que nosotros construimos. La mentecita, el corazón. Usted tiene que pensar en grande. Yo tengo que pensar en grande. Amén, hermano. Tengo una bicicleta, bueno, el Señor me va a dar una moto. Tengo una moto, el Señor me va a dar un carro. Tengo un carro, el Señor me va a dar una camioneta. Tengo una camioneta, el Señor me va a dar una van. Tengo una van, el Señor me va a dar un trailer. No, ¿para qué quiere un trailer? Pero lo que yo quiero decir es que tenemos que ir avanzando. ¿Me explico? Porque estamos dentro de un pacto
donde el Señor quiere prosperarnos. Oiga lo que le estoy diciendo, hermano. ¿Cuántos creen en eso? Porque a lo mejor no lo creemos. ¡Ala! ¡Qué alegría! Me gusta. Me gocé mucho con esa. ¿Cuántos lo creen, hermano? Pues hay que pensar más allá de lo que dan nuestras posibilidades. Yo tengo un tío, con todo respeto para todos, tengo un tío, tengo varios, pero tengo un tío que yo aprendí algo de él. Mi abuelo no sé si no le quería dar estudio o no tenía para darle. Pero ¿sabe qué dijo él? En la mañana voy a trabajar y en la tarde voy a estudiar. Algo así. Y estudió en las tardes o en las mañanas, y en la tarde trabajaba y pagaba sus estudios. Luego, cuando terminó esa carrera, empezó a trabajar, ya todo me cuatrapié, pero empezó a trabajar en el horario de tarde o trabajar en el horario de la mañana y estudiaba de tarde. De manera que hizo 2 carreras sin la ayuda de sus padres, porque él tenía en su corazón un ensanchamiento. Y yo lo voy a lograr, lo tengo que lograr. Por eso cuando veo al hermano Marcos, Marquito tiene como 55 años, 53, por ahí, más o menos. Y acaba de terminar la ingeniería. Mi hermana Dori tiene 45, no le voy a decir el nombre, porque la edad, porque voy a tener problemas hoy. Y luego que es licenciada en Derecho. Entonces acaba de terminar su licenciatura en Derecho. ¿Por qué estoy hablando de esto, hermano? Porque habemos personas que decimos, así está bien. Total, somos tilecos, decían dentro de mi familia. Dentro de mi familia, yo escuchaba entre la familia, mis tíos, mis padres, decir, así nada más. Si total somos tilecos. No podemos seguir pensando así. Tenemos que pensar en extendernos, en ampliarnos, en crecer, en desarrollarnos. Y el Señor le dijo, yo hago un pacto contigo porque te quiero bendecir. Quiero que tengas riquezas espirituales. Amén. Tengas paz, que tengas gozo, que tengas alegría, que tengas en tu corazón rebose el bienestar, que te llenes de beneficios, sí, materiales, económicos, de la tierra, porque aquí la tierra, hermano, también hay bendiciones, pero también quiere darnos, ¿verdad?, bendiciones espirituales y celestiales. Son 3 tipos de bendiciones que el Señor quiere darnos, pero ¿por medio de qué? De un pacto con Dios, como el pacto que hizo con Abraham. Entonces yo quiero explicarle esto. Mire, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Mire, acá está. Esta es la tierra de los hijos de Abraham. Esta tierra le dio el Señor a los hijos de Abraham. ¿Desde dónde? Allá está el río de Egipto. ¿Y dónde está el río de Egipto? Aquí. Vertiente de Egipto, dice. Desde aquí. El pueblo de Israel estuvo cautivo por acá. ¿A dónde? En Egipto. Y cuando salieron de Egipto, fueron caminando, dieron vuelta por el desierto y llegaron acá, a la tierra que el Señor les dio. Pero el límite era el río de Egipto y el río Éufrates, que está allá, miren. A ver si lo puedo hacer con la... A ver si me sale. A ver, ¿dónde está el puntero? Mire. Padre, ayúdame. Acá están. Ahorita. Sí, es que quiero usar un puntero. A ver si lo encuentro. Santo Dios, mire. Aquí está. Aquí, en esta parte de aquí, hermano, mire, ¿ve los rojitos? Sí. Ahí, no, aquí está lo rojo. Ahí está el río de Egipto. Y acá, por acá, yo volví a utilizar los lentes. La derecha. Acá está el río Éufrates, mire, por aquí.
Este es el río Éufrates. ¿Ya lo vio? Toda esa parte, hermanos, se la dio el Señor a los hijos o a la descendencia de Abraham. Pero esto implica algo. Eso nos habla de los límites y las colindancias. Pero si el pueblo de Israel regresaba atrás, ir hacia atrás es ir hacia Egipto. Egipto representa el mundo. Egipto representa, hermanos, esclavitud. Cuando alguien ya sale de Egipto, cuando alguien acepta el pacto de Dios en su vida y dice: yo acepto, Señor, el pacto que tú me estás proponiendo, lo acepto. Entonces, hermanos, entramos a la tierra prometida. ¿Me está entendiendo? Ya no debemos retroceder, ya no debemos volver atrás. Cuando aceptamos el pacto solamente salimos de ahí, hermano, como cuando se entra a la mafia, como cuando se entra al narcotráfico. ¿Cómo salen los que entran al narcotráfico? Muertos nada más. Porque el que vuelve para atrás, hermano, muere espiritualmente. Ahora, allá, mire, entonces no se debe regresar, pero sí se debe avanzar. Al ir hacia adelante, hermanos, Éufrates, ¿sabe qué significa Éufrates? Los que están anotando, Éufrates significa abrirse paso, significa retoñar, significa crecer, significa llevar fruto. Entonces, mire, no debemos descender a Egipto, no debemos retornar a Egipto, ya no debemos volvernos al mundo. Aunque vivimos en el mundo, no somos de este mundo. Ya no desciendas a Egipto, ya no vuelvas a la esclavitud. Si el Señor ya te sacó del alcoholismo, ya no vuelvas al alcoholismo. Si ya te sacó de una relación pecaminosa, ya no vuelvas a esa situación. Ya no desciendas a la esclavitud. Amén. Sino que hay que hacer, hermano. Acá, miren, allá apareció la flecha. ¿Qué hay que hacer? Hay que ascender. El Éufrates, ya les dije qué significa. Éufrates significa crecimiento, significa llevar fruto, significa multiplicarse. Entonces, tenemos que seguir avanzando, creciendo, dando fruto, multiplicándonos. No volvamos atrás, hermano. Ahora, Dios le dijo a Abraham eso, hermano, muchos años atrás. Mire, 400 años antes, Dios le había dicho que estas tierras iban a ser para su descendencia, y se cumplió. Ahora yo pregunto, ¿ustedes creen que el Señor nos puede dar esas tierras, hermano? Un hermano me dijo una vez, ya con esto yo aquí lo voy a dejar, hermano, pero fíjense, aquí no había nada, aquí arriba no había nada. Y un día le tomé foto y lo subí al Facebook. Ya ve que a veces somos un poquito salameros. Y entonces le digo, ¿cuántos alcanzan a ver lo que hay allá arriba? Y entonces algunos pensaban que yo estaba hablando del cielo, pues. Y dice, hay una nube, allá arriba se ve, no sé. Pero yo lo subí diciéndole que alcanzan a ver arriba de la casa, pues. Y yo les digo, yo lo que alcanzo a ver es que allá arriba hay un templo. Hay un lugar donde nos vamos a reunir para adorar al Señor. Y entonces, pero no teníamos dinero. Y me fui, hermanos, fuimos a un evento allá a Mérida. Y cuando estábamos, ya veníamos de vuelta. Y un hermano me dice, yo te doy el Raimes, yo te llevo. Él es de Villahermosa, es un pastor. Y me dice, súbete acá, siéntate aquí adelante. Y ahí va yo con él. Veníamos en el camino cuando me dice el Señor, pero así de buenas a primeras. Imagínense que usted va y de pronto me le acerco y le digo, dice el Señor que, y empiezo a darle una palabra. Pues ese hermano así, platicando, me dice el Señor que comiences a construir el aposento alto, me dice. Porque este es un aposento alto. ¿Sí sabe lo que es un aposento alto? Una segunda planta.
Entonces, yo seguí mirando para adelante, pues. No me puse a llorar ni nada, pero sí le creí. Y entonces me dice, ¿lo crees, hermano? Sí, sí lo creo, hermano. Nada más que vengo pensando, ¿cómo lo va a hacer el Señor? Yo no tengo dinero. No te preocupes, el Señor te va a dar. Y cuando yo llegué aquí, me dice mi esposa que le habían dado un crédito de no sé cuántos, porque teníamos que darle a nuestro hijo 50,000 pesos, parece. Y entonces me dice, porque estaba estudiando allá en Sonora, entonces me dice, y quedan, aparte de otras deudas que teníamos, y dice, y me quedan 45,000 o 47,000 pesos. Pero así, hermano, eso es lo que le digo, no había yo hablado con ella, yo apenas venía llegando de allá, y me dice, y para que lo ocupe, dice, para construir el templo. Y yo me fui para atrás como condorito, y yo dije, wow. Y el Señor proveyó, hermano, para empezar a hacer el templo. Entonces, ahora que hemos tenido nuestros aniversarios, hace 2 años o 3 años, me dice un pastor, el mismo pastor, dice el Señor que esos atrás, allá de aquel lado, esos terrenos son para que construyas una iglesia. Pues ya tengo una iglesia aquí. Bueno, la iglesia son ustedes, ya aquí está el templo. Pero el Señor dice que vas a construir allá. Yo sí había orado por eso, pero yo no tenía en a lo mejor en mi mente. Ahora que en el aniversario que pasó, me dice una hermana bajando de aquí, me dice, hermano, cuando estábamos orando, yo vi un letrero allá, vi un edificio todo grande allá, y en ese edificio decía casa de oración. Y le digo, amén, hermano. Y ahora que el Señor me empieza a motivar para ir a orar, hermanos, yo le estoy creyendo. Y yo quisiera que usted lo crea conmigo. Porque yo quiero que usted también vaya desarrollando la fe. Yo no es que sea muy feo, o sea, pues que tenga mucha fe. A lo mejor tengo una feíta. No me refiero a mi esposa, tampoco a mi hija. Sino, a lo mejor tengo una fe chiquita, pero también si tuviéramos una fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Pues yo quiero que crezca mi fe. Entonces, el Señor me puso en mi corazón cuando estábamos allá porque al hermano Félix, ¿verdad? Ustedes, los que fueron con nosotros, vieron el terrenón que el Señor le dio. Media hectárea o un poquito más de media hectárea. Pero no lo estoy haciendo porque, entonces yo también, sino que ya el Señor me había hablado antes. Y allá me confirma el Señor. Porque yo había soñado, pues, que yo tenía un terreno, un cuadro así como este, y que al lado de ese cuadro me decían, mídelo, camina. Y empecé a hacer esto, empecé a caminar. Y yo veía que el terreno que estaba al lado era más grande que el que ya tenía. Eso me lo recordó el Señor allá en la actividad que tuvimos. Entonces yo quiero decirle lo que vamos a hacer. Primero vamos a orar. Porque puede ser, hermano, a lo mejor puede ser una fumada del pastor, ¿verdad? ¿Quién sabe de cuál fumó el pastor hoy? Y decir, porque ya ha pasado. Había un hermano que decía, hermano, mi esposa está embarazada, habíamos orado mucho ya para que el Señor nos diera un varón, y el Señor me dijo, y dice el hermano, pues perdón, hermano, que el Señor me perdone y que me perdone también el hermano, pero decía, el Señor me dijo que va a ser varón, y ya le compré su trajecito de charro. Y le había comprado su trajecito de charro, ¿no? Y como dicen, oh sorpresa, fue niña. Entonces la pregunta es, ¿se lo dijo el Señor o fue su emoción? Su emoción, ¿verdad? Entonces a veces podría ser emoción.
Pero si al cabo de un tiempo, hermanos, esos terrenos llegan a ser de la iglesia, entonces fue el Señor que nos habló. Amén. Yo voy a seguir con los testimonios. Mi hijo estuvo aquí hace poco, sí, ustedes lo vieron. Y él se quedó acá en un cuartito que tenemos ahí, que ese cuartito está bendecido, hermano. Ahí se quedan mis hijos y los hijos que se quedan ahí van a darme nietos. Por fe. Más. Y entonces resulta que viene mi hijo y se queda aquí. Y entonces me dice, papá, vamos a visitar un pastor hasta frontera. Y nos fuimos. Y ya estando allá, hermano, llegando, el pastor se le queda viendo a la esposa y a él. Le dice, hermano, ustedes van a tener un hijo. Así le digo. Van a tener un hijo. Ya tienen una nena, pero van a tener un hijo. Y por ese hijo viene la descendencia sacerdotal. No le dijo dentro de poco ni cuánto tiempo, nomás le dijo, van a tener un hijo. Y yo dije, amén, gloria a Dios, aleluya. Lo creo, le digo yo. Y no era conmigo el asunto. Mi hijo se reía, mi nuera también. Se fueron. ¿Cuántos días pasaron? Como a los 15 días me mandan un mensaje o nos mandan. No, nos mandaron unas pizzas. Ya llegaron frías porque desde Sonora, imagínense. No, mi hija la compró y trajo la pizza y dice, ábranlo, papá. Entre mi esposa y yo, lo abrimos. ¿Y cómo decía? Felicidades, abuelos otra vez, algo así. Así dice, abuelos otra vez. Y yo me quedé, hermanos, asombrado de la puntualidad con la que cuando Dios habla, se cumple. Yo no sé en qué, si usted cree que esto es una religión, pero aquí no estamos en una religión. Estamos hablando de una relación con Dios y que Dios habla. ¿Cuántos creen que Dios habla? Y mire, y me van dando la sorpresa que voy a ser abuelo otra vez. Aleluya. Ya, yo me gozo cuando veas, ahora que estoy siendo abuelo. Claro, chamaco todavía, imagínense. Y ahora ya abuelo. Entonces resulta que le digo, hijo, y si ya el Señor está confirmando eso, va a ser varón, le digo. A ver si no me ando burlando del hermano aquel, sino que así pasó. Entonces, y fue público eso. Espero yo, ¿verdad? Que yo espero que sea varón. Así le dijo el pastor. Perdón, el Señor, por medio del pastor. Entonces, yo estoy creyendo que si el Señor dijo, te voy a dar, pero no nada más a mí, sino a la iglesia. Entonces, hermano, vamos a tener un tiempo de alabanza ahorita. La hermana Sandy nos va a ayudar, la hermana Yami se va a ir allá a los controles. La hermana Olga Lidia nos va a estar ayudando también a ministrar, hermanos. Usted, la hermana Michelle y la hermana Olga Lidia van a estar con los panderos. El hermano Cristian, el hermano Alexi, el hermano Ángel, hermano, van a ir conmigo allá. Nos vamos a ir 4, Samuelitos, si quieres acompañarnos. Los demás hermanas y hermanos se quedan aquí alabando al Señor. Amén. Vamos a orar primero. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret vamos a hacer, Señor, un acto profético. Vamos a hacer un acto profético. Tú sabes, Señor, que yo no soy dado a hacer estas cosas, pero yo te creo. Y quisiera, Señor, que esto fuera un paso de fe, y que por este paso de fe tú nos respondas, Señor. En el nombre de Jesús te presentamos una vez más esos terrenos, y hoy vamos a ir, Señor, y a caminar por ese lugar, Dios mío, de manera que vamos a ir a declararlo que es tuyo. Son tuyos, Señor, esos terrenos. Toca el corazón de los dueños para que, Señor, ellos nos los vendan o nos los donen como tú quieras, Señor, porque yo sé que si tú lo haces, Señor, tú vas a proveernos la economía, vas a proveernos todo lo que necesitamos, los materiales para construir todo, Señor, porque yo sé que
viene muchedumbre de gente, Señor, que se va a convertir a ti, que van a abrir las puertas no solamente de sus casas, sino de sus corazones, en el nombre de Jesucristo. Esta mañana yo quiero decirle a los hermanos que están aquí, hermano, puedes levantar tu mano derecha y decir: Señor, yo acepto hoy el pacto contigo. Todo aquel que quiera aceptar el pacto con Dios, decirle: Señor, yo acepto que tengo un pacto contigo. Tú estableciste un pacto por medio de Jesucristo y yo lo acepto esta mañana, este mediodía. Recibo, Señor, en mi corazón. Dígale: Señor, yo quiero esta mañana aceptar ese pacto. Dígalo, hágalo, que salga de su corazón. Yo quiero recibirte en mi corazón, Señor Jesucristo, y aceptar este pacto contigo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre eterno. Amén. Hermana, sí, amén. Hermana